Hola amigos y amigas, bienvenidas a este video. Regresamos a las andadas, pero en esta ocasión vamos a resolver las preguntas de física. Esta es la primera parte, las preguntas 1 a 5 de la guía oficial del IPN 2020. Esto correspondiente al área 1 de Ingenierías y Ciencias Físico-Matemáticas. Así que vamos a iniciar. En esta primera pregunta nos dicen que en el experimento de Oersted, la aguja de la brújula se mueve, hay un espacio, cuando pasa una corriente eléctrica por un conductor recto. Bien, el experimento al cual se refiere esta pregunta fue realizado por allá por 1820 por Hans Christian Oersted. Y bueno, él realizó un experimento que demostró la relación que existía entre la electricidad y el magnetismo. El experimento que realizó fue realmente muy sencillo. Colocó una aguja imantada cerca de un alambre conductor, que esto está representando al alambre conductor, y bueno, por este alambre pues circulaba una corriente eléctrica. Cuando la corriente pasó a través del alambre conductor, la aguja imantada se desvió y esto pues indicaba la presencia de un campo magnético. Ahora, la dirección del campo magnético también dependerá de la corriente. Por ejemplo, en este dibujo, si la dirección de la corriente a través del alambre conductor va hacia arriba, entonces la dirección del campo magnético va en este sentido, indicando este sentido los dedos que tenemos aquí de la mano derecha, mientras que el pulgar nos indica la dirección de la corriente eléctrica. Ahora, por lo contrario, si la corriente eléctrica va en este sentido, hacia abajo, entonces la dirección del campo magnético va en este sentido, también indicado por el resto de los dedos. Ahora, hay una relación cuantitativa entre la intensidad de corriente y la intensidad del campo magnético. Entonces, esta ley se llama ley de Biot-Savart y la observamos en esta fórmula que tenemos aquí, donde B es igual a mu entre 2pi por I sobre R, donde la B mayúscula está representando a la intensidad del campo magnético, el cual se mide en teslas. La I mayúscula representa la intensidad de corriente eléctrica, que se mide en amperes. Mu representa la permeabilidad del medio, que se mide en teslas por metro sobre ampere. Y bueno, esta permeabilidad del medio es algo así como la conductividad magnética, es decir, qué tan fácil se produce el campo magnético dentro de un medio. No es lo mismo producir un campo magnético dentro de un espacio vacío o en el aire o en el agua. Son situaciones diferentes. La R mayúscula está representando la distancia a la cual se mide la intensidad del campo magnético, es decir, la distancia que hay al conductor recto, y esto se mide en metros. Así que aquí la opción correcta es el inciso C. Es decir, si la corriente va en este sentido, la dirección de las líneas de campo magnético van en forma perpendicular, es decir, formando un ángulo de 90 grados con la dirección de la corriente eléctrica. Ahora continuamos con la pregunta número 2, que dice: la ley, hay un espacio, establece la relación entre la resistencia, hablando de la resistencia eléctrica, y la temperatura. Pues bien, la relación entre la resistencia eléctrica y no directamente la temperatura, pero sí con el calor que produce dicha resistencia eléctrica, se denomina efecto Joule. Y bueno, aquí está involucrada la temperatura porque recuerda, pues si se produce calor, esto va a provocar que el medio en el cual se encuentra esa resistencia eléctrica aumente la temperatura. Entonces, este efecto llamado efecto Joule, pues establece que el calor producido
o liberado por el paso de una corriente eléctrica a través de una resistencia es directamente proporcional al cuadrado de la intensidad de la corriente eléctrica por la resistencia eléctrica por el tiempo que se mantenga dicha corriente. Entonces, esta fórmula que tenemos aquí es la que está representando al efecto Joule, en donde la Q mayúscula está representando al calor medido en joules, la I mayúscula representa a la intensidad de corriente eléctrica que se mide en amperes, la T minúscula representa al tiempo en segundos y la R mayúscula está representando a la resistencia eléctrica medida en ohms. Entonces, el hecho de que el calor sea directamente proporcional a la intensidad de corriente y a la resistencia, pues esto significa que si la intensidad de corriente aumenta, la resistencia aumenta, entonces el calor también va a aumentar. Y si se produce más calor, pues la temperatura también aumenta. Bien, entonces en este caso, la ley de lo que va en el espacio vacío es ley de Joule. Entonces, la opción correcta es el inciso A. Ahora llegamos a la pregunta número 3. Cuando a la presión manométrica en un fluido se lee, hay un espacio, lo que se obtiene es la presión absoluta. Pues bien, vamos a recordar brevemente que cuando hablamos de presión, estamos refiriéndonos a la fuerza que se está ejerciendo sobre un área determinada. Ahora, hay distintos tipos de presión. La presión manométrica se utiliza para medir la diferencia de presión que hay entre un sistema, por ejemplo, entre el interior de un tanque que almacena un gas y la presión atmosférica. Esta presión manométrica se llama así porque se mide mediante un manómetro, que es precisamente lo que mide esta diferencia. Entonces, si tenemos gases almacenados dentro de tanques presurizados, pues bueno, es muy probable que la presión que haya dentro de este tanque sea mayor a la presión atmosférica. Entonces, la diferencia entre la presión atmosférica y la presión que hay dentro del tanque se mide con este instrumento que se llama manómetro, y su definición es lo que observamos en esta expresión sencilla. La presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Ahora, claro, de aquí se pueden realizar despejes. También es muy común que te pidan calcular la presión absoluta. Si despejamos la presión absoluta, entonces la presión atmosférica pasaría dividiendo. Así que la presión absoluta sería igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Entonces, ¿qué es lo que va en el espacio vacío? Cuando a la presión manométrica en un fluido se le suma la presión atmosférica, lo que se obtiene es la presión absoluta. Entonces, la opción correcta aquí es el inciso B. Ahora, continuamos con la pregunta número 4. Aquí nos piden identificar el resistor que presenta menor corriente cuando la fuente, es decir, la fuente de voltaje que está representada aquí, alimenta una corriente de 1 ampere. Bien, lo que observamos aquí es una conexión de resistencias en paralelo. Una de las características principales de un circuito en paralelo es que la corriente total que suministra la batería finalmente se divide entre todas las resistencias. Sin embargo, también debemos de considerar la llamada ley de Ohm. La ley de Ohm que nos dice que la intensidad de corriente es igual al voltaje dividido entre la resistencia, o en otras palabras, que la intensidad de corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Bien, esta ley de Ohm nos dice que si la corriente eléctrica aumenta, entonces eso se debe de dar por una disminución en la resistencia. O en otras palabras, si la resistencia aumenta, la corriente disminuye.
o si la resistencia disminuye, la corriente aumenta. Como aquí me están pidiendo el caso en el cual la resistencia tenga menor corriente, entonces aplicando la ley de Ohm de que si la resistencia es mayor, la corriente es menor, entonces simplemente lo que vamos a buscar es la resistencia de mayor magnitud. Y entonces la resistencia de mayor magnitud es la número 3, donde tenemos una resistencia de 120 ohms. Por lo tanto, la opción correcta es el inciso C. Ahora llegamos a la pregunta número 5, que dice, un físico experimental observa la trayectoria como función del tiempo de una araña que persigue a una mosca y la representa en un plano cartesiano. ¿Cuáles de los siguientes movimientos describió la mosca? De 0 al tiempo 1, del tiempo 1 al tiempo 2 y del tiempo 2 al tiempo 3. Bien, lo que observamos en la gráfica que nos dan es que en el eje vertical o eje de las Y se está mostrando el desplazamiento, mientras que en el eje de las X o eje horizontal nos está mostrando el tiempo. Entonces, aquí debemos de recordar cuál es la forma que tiene la gráfica distancia contra tiempo en los distintos tipos de movimiento. Primero vamos a observar el primer intervalo, que va de 0 a un tiempo 1. En este intervalo de 0 a un tiempo 1 lo que tenemos es una gráfica lineal, una recta, pero que va en forma inclinada. Bien, cuando tenemos una recta que va así en forma inclinada, esto está representando a un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, eso significa que en este intervalo de 0 al tiempo 1, la araña recorre distancias iguales en tiempos iguales. Es decir, su velocidad es constante. Ahora, en el intervalo de tiempo entre T1 y T2 observamos que la gráfica también es una recta, pero en este caso la recta se encuentra en posición horizontal. ¿Y esto qué significa? Bien, si está en posición horizontal, eso significa que el desplazamiento permanece constante. En otras palabras, el desplazamiento no aumentó. Entonces, esto implica que aquí la araña se detuvo, no se movió. Entonces, la araña está en reposo. Así que podemos decir que del tiempo 1 al tiempo 2, el desplazamiento permanece constante y la araña no se está moviendo, se encuentra en reposo. Ahora, en el último intervalo de tiempo, del tiempo 2 al tiempo 3, observamos que la gráfica que se representa se encuentra en forma curva. De hecho, pues se asemeja a una parte de una parábola. Cuando ocurre esto, lo que se presenta aquí es el llamado movimiento uniformemente acelerado. Es decir, esto significa que la velocidad de la araña fue aumentando conforme transcurrió el tiempo. Es decir, la araña se desplazó a mayor velocidad conforme transcurrió el tiempo y a eso se le llama movimiento uniformemente acelerado. La característica principal de este movimiento es que la aceleración permanece constante. En ocasiones, en lugar de llamarle MUA, movimiento uniforme acelerado, se le llama MRUA, movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Pero bien, ya hemos identificado el tipo de movimientos que se presentan. De 0 a T1 es MRU, de T1 a T2 la araña está en reposo y de T2 a T3 está en MUA. Así que la opción correcta es el inciso D. Así que llegamos al final de esta primera parte de las soluciones de física. No te pierdas los siguientes videos y no olvides suscribirte a mi canal y regalarme un like y compartirlo si esto te ha servido de mucho. Así que nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.